con contaminación, en fin, lo de Madrid. Trata el problema de la vivienda, del agua. Se mete con el tema de que no podemos estar sin medidas de salud pública en los trabajos, es decir, seguridad laboral, medidas de prevención, que aunque el trabajo sea lo más porque sea en cadena, hay que dar al trabajador o trabajadora tiempos de descanso. O sea, se meten a un diseño que de verdad parece un programa. Habla de regímenes impositivos. ¿Qué es eso de no tener dinero? Que hay que sacarlo con medidas fiscales progresivas. Bueno, no les mareo, pero es digno de ver. Se mete, está todo ahí online, Comisión de Determinantes Sociales de la ONU. ¿Se pueden las desigualdades suprimir? No lo sé. Se pueden mejorar. Y hay dos ejemplos. Los trata en un documento, un bonito trabajo, Carmen Borrell, que también hizo el informe de determinantes en el Estado español, que lo pueden ver en la página del Ministerio también. Y pone dos ejemplos, y yo los he traído a colación. Es decir, nosotros, conociendo y estudiando la realidad, se puede planificar para que aminorar esas desigualdades y que con el tiempo, además, no se reproduzcan mayores brechas, ¿no?, entre la salud de una clase trabajadora y una clase burguesa y demás, ¿no? Y entonces, estos, por ejemplo, marca dos ejemplos, en Suecia y en Venezuela. Y le he traído los objetivos, precisamente, ¿no?, que marcaron en Suecia. Imagínense, casi parece que no tiene que ver con la sanidad, ¿no? Y por eso se los he traído. O sea, participación e influencia en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Una sociedad participativa, más democrática, no lo que, por ejemplo, en lo que se están convirtiendo muchas democracias. Seguridad económica y social. Esto habla médicos saludistas. Bueno, pues así ven un poquito una vida saludable en el trabajo. Primero, tener trabajo, y luego ser saludable. Bueno, como ven, lo que repasan para mejorar la salud de las poblaciones a veces es lo más alejado del sistema sanitario. Pero hay que planificarlo los que estamos comprometidos con la salud de la población y tratar de que nos hagan caso. Bueno, antes de pasar a esto, quería quedarme. Lo que analiza en Venezuela es un proyecto, bueno, realmente que no sé cuánto durará ni lo que dará de sí, pero que conozco y que, bueno, merece la pena en unos minutos contarlo. Ellos planificaron, ellos tenían un modelo de seguros sociales a los que, bueno, eran caros y una gran población no podía acceder, ¿no? Y además, bueno, pues un modelo que de alguna manera tampoco planificaba la salud de los veintitantos millones que tenemos, ¿no?, de venezolanos, me parece. Bueno, y entonces, cogiendo la experiencia cubana, pues hicieron lo que todos seguro y todas habéis leído de barrio adentro. Ellos planificaron la sanidad diciendo vamos a poner entre 200 y 300 familias, que es lo que se veía posible económicamente y adecuado, llamémosle minicentros de salud. Si tenéis en la cabeza un poco nuestros centros de salud de atención primaria, pues un poquito minicentros. Pero eso sí, con una atención íntegra, quiero decir. Ahí no solo había un médico de familia, venezolano o cubano, en general los que yo conocí casi todos eran cubanos, porque los venezolanos no estaban acostumbrados los médicos a ganar muchísimo en la privada y recolectaron poco. De hecho, se fue sumando gente extranjera. Bueno, pero allí había lo mismo un odontólogo que ese médico de familia, que personal de enfermería muy cualificado para todo tipo de medidas preventivas y de promoción de la salud y de vacunación bastante bien. Y sobre todo, eso en las escuelas eran como una isla, o sea, era francamente con un buen nivel científico, técnico,
y bastante bien, digamos, urbanísticamente, y solían estar también cercanas las escuelas que había de primaria y había de primaria. Un segundo nivel conectado, lo que aquí llamaríamos también los ambulatorios, pero bueno, ya con camas de ingresos, algunas... lo tuve además que usar, o sea, no sé por qué lo tuve que usar. Y con todos los especiales, o casi bastantes especialistas, por ejemplo, un traumatólogo, es decir, bastante complementario a ese primer nivel asistencial. Y luego había los hospitales de tercer nivel. El problema es que están en la disyuntiva, que creo, de hacer un gran modelo de salud público, digo, integrando todo. Ahí les dejé, y el debate es que casi pasará a ser una parte pública, esta que les cuento, pero con una proporción grande de los seguros privados que todavía persisten. Había un dilema, eso es lo que sé. Bueno, pues respiramos un poquito y pasamos a los modelos sanitarios. A veces la sanidad se refiere solo al modelo de salud, al sistema sanitario, ¿no? Entonces, no es más que un sistema sanitario, no es más que a toda aquella infraestructura, entendida por infraestructura, lo mismo los centros sanitarios, que el personal sanitario, ¿no? Contando con su forma de organización, funcionamiento, eso es un sistema sanitario. Y dependiendo qué organización o qué financiación o qué tipo de cobertura, vamos a definir modelos sanitarios. Bueno, hay que tener... Casi paso. Esto me parece a mí lo más importante que hay que tener en cuenta. Un modelo sanitario o el sistema sanitario que ustedes quieran va a tener que ver con la correlación de fuerzas, con el pensamiento en ese momento, los valores, es decir, hay que tener en cuenta en qué contexto histórico se realiza y se implanta. ¿Por qué? Porque va a depender de eso, quiero decir. En líneas generales, ¿no? Los modelos sanitarios son algo en continua evolución, es algo dinámico, porque son organizaciones que tienen que, por ejemplo, de todos los avances de la medicina, entendida no solo como, o sea, con todas las técnicas que hoy usamos, que es toda la biotecnología, pero tiene que ver con, por ejemplo, con todo lo que les he contado. Si el sistema sanitario influye tan poco, de alguna manera tendrá que tener, en la salud, tendrá que tener un sinfín de interrelación con el resto de políticas y sectores que sabemos que son decisorios en el nivel de salud. Entonces, como veis, es una especie de engranaje importante que hay que tener en la cabeza. Bueno, nacieron, pues, la intención de atender a las poblaciones para que no enfermaran en un principio y no murieran, digamos, bueno, como animalitos, porque en el siglo XIX podemos remontar, ¿no? Con toda la primera revolución industrial y tal, que se hicieron grandes guetos de trabajadores de unas condiciones pues casi infrahumanas, ¿no? Ahí está Engels contándolo perfectamente, pero están grandes profesionales, por ejemplo, alemanes, Virchow, que también habló de las condiciones de trabajo en Silesia, en fin, que en cada momento se ha tratado de alguna forma de paliar la enfermedad. Pero claro, hay una gran diferencia aquí, para atrás, que está, creo, un poquito más. Claro, desde paliar la necesidad o la enfermedad hasta llegar a mediados del siglo XX al gran pacto social en la posguerra y con una fuerza del movimiento obrero importante conseguir y arrancar, digamos, condiciones mejores y
la implantación de sistemas de salud de tipo universal y ya con un concepto no solo de paliar la enfermedad, la necesidad, sino como un derecho ciudadano mejorar y promocionar nuestra salud, hay un gran recorrido, ¿no? De todas maneras, esto no se consiguió, claro, ni en todos los países, ni a la vez desde mediados del siglo XX, ni mucho menos. Entonces, vamos a ver un poco, esto es lo que se diseñó, más pormenorizado. También una cosa quería decirles, al ser algo en continua evolución, dinámico, son organizaciones que, aunque yo les cuente 2 o 3 modelos, no son puras. Es decir, hoy, a día de hoy, nadie tiene un modelo de Servicio Nacional de Salud tipo Beverly completo. Para empezar, el modelo que fue National Health Service se encargó la Thatcher de meterle la tijera y luego los laboristas de regularlo. Es decir, que ya no tenemos modelos públicos. El nuestro, que parece que quiso serlo, bueno, también empieza a no serlo. Y tampoco nos encontramos modelos de seguridad social absolutamente típicos como los primeros seguros, las cajas, ¿no?, de seguros alemanas o el tipo, que es también muy parecido, el modelo francés, que es de seguro, más ligado, colea todavía esa idea, más ligado a la salud de los trabajadores. Se fue ampliando y de sus familias, pero eran un poco las dos orientaciones. Luego siempre queda el modelo de atención médica de seguros privados. El ejemplo más sencillo para fijarnos y acordarnos pues es el Estados Unidos. Bien, es verdad que muchos están ligados al contrato de trabajo, se les paga un seguro, pero no dejan de ser seguros privados. Nada tiene que ver, por ejemplo, con los seguros obligatorios alemán y francés que pagan entre empresarios y trabajadores, ¿de acuerdo? Y que prácticamente cubren a toda la población hoy día, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, siempre quedarían esos modelos de pago directo, como estas son algunas características que nos interesan para cuando, de qué tipo será o qué modelo tiene este país, qué es lo que hace en cuanto a sanidad. Pues miren, yo he puesto por lo menos las características más sobresalientes y que nos importan a lo que venimos comentando. Es decir, consiguen mejores indicadores en salud, peores, planifican para disminuir desigualdades. Bueno, los tipos de financiación pueden ser cuotas de los trabajadores en los modelos de seguridad social. Luego, vía impuestos en los servicios, vía impuestos, presupuestos generales, se retrae una cantidad como gasto público para el sistema sanitario. Pago de primas en los seguros o mutuas, etc. Tipo de cobertura, toda la población, universal o de manera individual o por grupos. De hecho, los seguros empezaron así, por grupos, por gremios de trabajadores. ¿De acuerdo? Y luego el tipo de organización, o también se dice a veces de acceso. Es decir, tiene varios niveles, las personas pueden acceder pagando, sin pagar, de manera directa, directamente a los niveles terciarios, o sea, al hospital, al centro de salud, porque eso nos va a dar una idea de cómo está organizado el sistema sanitario. Aquí he hecho una tabla, esto es de una guía de promoción de la salud que, bueno, de alguna manera nos resume un poquito cada modelo sanitario. Pero yo creo que en general merece la pena quedarse con una idea. Pienso yo que es preferible en términos de salud, en términos del tratamiento que se le da desde el sistema sanitario a la salud de las personas de forma integral, que poniendo más el acento en la promoción y en la prevención que en la mera e inmediata curación, gastando mucha más
digamos, aparataje, biotecnología, etcétera, y que cubre a toda la población los modelos que llamamos de tipo Beveridge o de tipo Servicios Nacionales de Salud. Sueco, finlandés, el Reino Unido, Italia, nosotros, Portugal, aunque ya digo, hoy no se encuentren puros, pero la idea de planificar para mejorar ciertas desigualdades, aunque no se haga, digamos que en el origen se hacía de otra manera, teniendo sistemas sanitarios tipo pagados con impuestos, de cobertura universal, de acceso libre y gratuito, aunque lo pagamos entre todos, y impuestos, pero el acceso es gratuito, por una sencilla razón, porque si el acceso es de esa manera, por ejemplo, en que estábamos, creo, puedo decir ya, estábamos acostumbrados en el Estado español, tú no pones trabas en que alguien que se siente mal sea el dinero el que le hace no acudir a poner una vacuna porque está enfermo, a prevenir, no. A los centros de salud de todo el mundo, los del Reino Unido y los de aquí, acude la gente sana a medidas preventivas. Si tú pones dinero, aunque sea un euro, disuades. Entonces, esa concepción más de una salud integral estaba más ligada a los modelos tipo Beveridge o tipo Servicios Nacionales de Salud, ¿vale? Los seguros, la verdad que hay que decir que no estaban ya solo asegurados los trabajadores, se han hipertrofiado, podríamos decir, y prácticamente cubrían toda la población. Alemania, Austria, Francia, Canadá, pero eso no quita para que en muchos casos, y ahora actualmente, haya ese copago que se ha familiarizado. Pequeño o mucho, y eso disuade. Y como se pueden imaginar, disuade a quien tiene menos dinero. Y sin embargo, tiene peor salud. Peor salud. Bueno, era el resumen. Imagínense si a veces es ahí, como yo digo, escudriñar. La ONU no se molesta ni en fijar objetivos para los sistemas sanitarios. O sea, uno busca, bueno, ¿qué sería lo que recomienda la Organización Mundial que está encargada de la acción sanitaria? Bueno, pues habla mucho, pero dice, bueno, pero lo mismo que yo les acabo de decir, yo pienso que es preferible para la influencia en la salud uno que otro, como concepción. Bueno, pues no se molesta. Habla mucho de que efectivamente los sistemas bueno, según las fuerzas hegemónicas, los valores, las creencias, se termina diseñando un sistema. Y lo deja ya. Y entre todo lo que nombra, sí, la equidad en el acceso, pero no se molesta en decir cómo se obtiene la equidad en el acceso, que tiene que ser libre y gratuito. Mucha autonomía individual, sí, pero la salud, la mayoría de las veces, tenemos que planificar. La salud es colectiva, no deja de ser una construcción social. La eficiencia, vale, sí, hay que saber aprovechar los recursos, pero bien poquito. Y la autorregulación profesional, bueno, claro, ética, pero eso se puede regular de mil maneras, basada en el mercado y la democracia. Como ahí cabe, pues casi todo, no se molesta. Pero mire, ¿quién sí se molesta un poquito más? La OCDE, la Organización para la Cooperación. Bueno, acceso a un mínimo de atención sanitaria. Reconoce el acceso, pero mire el adjetivo que pone, un mínimo. Entonces, no nos pasemos, un mínimo. Eficiencia microeconómica, de acuerdo, la calidad de los cuidados, la satisfacción, sí, no se nos vaya a molestar, ¿no? Que los consumidores, no ciudadanos. Bueno, subrayo algunas cosas, ya veo que me falta para la siguiente exposición. Control macroeconómico de los costes. Los sistemas sanitarios deberían consumir una parte apropiada del PIB de cada país. ¿Qué es apropiado? Lo primero, de perogrullo. Son decisiones al final políticas de qué dedico a mantener en buen estado a mi población.
que dedico para que esas desigualdades que me están avisando los estudios con una gran consistencia de evidencia científica me dicen que es que además crecen. Si dejo una legislatura de 5 años, han crecido. Estoy perjudicando a una serie de población. Pues bueno, esto es lo que digo. Yo creo que merece la pena, aunque no se cumpla, conocer para el Sistema Nacional de Salud español que al menos se planificó desde otra perspectiva de mayor equidad, con un contenido en concepto de salud pública mejor. Esto yo creo que no se tiene en cuenta, creo que no se lleva a cabo, pero hay que conocer que, bueno, partimos en un principio de algo más razonable, bueno, que sí se llevará a cabo. Vamos a ver los cambios y reformas de los sistemas sanitarios. Esto se ha escrito muchísimo desde los 80. Pueden imaginar que desde la crisis y hegemonía del neoliberalismo todos llevaron más o menos décadas de vida, fueron de alguna manera transformados. A mí me gusta hablar de cambios porque muchos cambiaron de tal manera que no se les conoce, claro, no lo reconoceríamos como sistemas ni universales, ni públicos, ni tal. Entonces, hay que tener en cuenta, yo creo, y así pues deduciremos, porque no podemos repasar uno por uno lo que han hecho las reformas que han llevado a cabo, pero yo creo que si nos imaginamos las primeras crisis de los 70, del petróleo, 73-74, ya se empieza a decir que como la población se está viendo que crece la esperanza de vida, sobre todo en los países occidentales mucho, que cuidado no se dispare el gasto sanitario. ¿De acuerdo? El gasto sanitario público, que es el que les importa. Y enseguida se empiezan a decir que hay que hacer reformas y si pensamos en ellas, porque luego se van a consolidar a lo largo de los años 80, van casi en una misma dirección. Bueno, ahí les he puesto lo que se alude, que es importante, porque se alude a cómo varía la enfermedad, no nos tenemos que hacer tantas cuentas ni curar tanto enfermedades infecciosas, ahora son enfermedades crónicas, digamos que mucho más llevaderas, vuelven a insistir en la esperanza de vida, en los gastos tremendos del desarrollo biotecnológico y que, como eso no es asumible, las reformas hay que orientarlas a incluir la competencia y que ayude el sector privado. De alguna manera habían sido sectores públicos absolutamente cerrados al mercado y que eso había que expandirlo. Bueno, ya para dar fondos en América Latina les hicieron cambiar sus estupendos, que en algunos casos estaban muy desarrollados, Colombia y demás, sistemas públicos, y en la Europa occidental, empezando por el Reino Unido, aquí lo he resumido, empezaron a meter la competencia entre centros, la competencia entre los propios profesionales, y ahí, yo creo que no tenemos ya tiempo. Bueno, pues estos son, digamos, documentos que marcaron un hito, en el aspecto de que abogaban porque tenía que abrirse esos sectores públicos al mercado. Si queréis, como con una especie de 1000 engaños. Quiero decir, eran obsoletos los públicos que no llevaban ni 30 años. Había que nuevas formas de gestión. Separar quién financiaba, quién no financiaba. La idea era montar grandes holdings, sin decir que se privatizaba. ¿De acuerdo? Y el primero, sin embargo, que os he puesto, igual os suena, es un documento que a contracorriente y adelantándose a todos, abogaban por una salud integral en un modelo público de acceso libre y con una atención primaria de salud como la que conocéis del Estado español porque se copió. Esto es lo que digo que hicieron
en 6 ideas. Primero empezaron a reducir poquito a poco los presupuestos públicos, luego pagaban, pero ya quien daba la asistencia podía ser cualquier entidad pública o privada. Se empezó a descentralizar, que era una cosa que se pedía para acercar las decisiones de los sistemas sanitarios a la población, y se usó para atomizar y lo que hoy conocemos por externalizar cantidad de servicios. La competencia, ya lo he nombrado, y aquí he puesto 3 ejemplos que, aunque digan que no están privatizados, como los hospitales de Madrid, de la Esperanza, es de gestión privada y ánimo de lucro. Y lo otro eran los modelos de PFI ingleses. Bueno, con la crisis actual lo que ha pasado es, yo pienso, que una vuelta de tuerca. No, veníamos de esas transformaciones muy importantes y que dejaron los sistemas, como digo, abiertos, ¿no?, a la ley de la competencia. Pero es que aquí, o sea, lo que está pasando casi en estos últimos años y aquí actualmente, es que el Estado, como garante del derecho a la salud de la ciudadanía, su responsabilidad, ha dicho hasta que hemos llegado, que cada uno lo haga. Porque el decir un gobernante, como ha dicho el actual presidente de nuestro gobierno, que no hay dinero para servicios públicos, eso es de vergüenza, pues vaya a ser. Si es una decisión suya, ¿cómo? ¿Por qué la va a haber para pagar la deuda? ¿Por qué? Y nos quedamos sin educación. Bueno, ahí recopilo y repito un poquito, y aquí también para reconocer los cambios en el medio de lo que está pasando, lo que ha pasado en concreto con la sanidad, con menos plantillas, con menos salarios esos profesionales. Iremos a un paquete básico, que no nos lo han anunciado, pero es lo que están estudiando, y a mayor porcentaje de pagar por lo que sea. Hoy es el medicamento y mañana será la prótesis. Bueno, aquí he puesto, ya lo verán, cómo han disminuido en grandes series el gasto público general y el gasto, o sea, el gasto público social en general y el gasto en sanidad, cómo han evolucionado en España, para que luego digan que no, hemos disminuido el gasto social. Y ojo, sin crisis del 93 al 2006, es una idea, o sea, quiero decir que es una decisión política, no era la crisis. Ahora sí usan la crisis. Aquí he puesto lo que podía ser, lo que yo diría que como alternativa tendríamos un poco que llevarnos. No vale solo actuar para mejorar la salud de ninguna manera, ni disminuir desigualdades de ninguna manera, pensar solo en el sistema sanitario, sino un poquito lo que hemos venido comentando. Es decir, es otra forma de Estado si queremos salir de este marasmo. Bueno, y gracias. Este es uno de los que les he nombrado, que la medicina podrá adelantar y curar a las personas, pero así no curamos a la población. Bueno, gracias y perdonad. Venga, pues, intervenciones, preguntas. Sí, A ver. Sí, te escucho. Yo tenía una pregunta, porque me parece muy interesante el gráfico en gastos o de gasto en sanidad de comunidad autónoma, porque yo hace un mes, cuando fueron las segundas elecciones de Asturias, entonces discutía con unos familiares que son militantes de UPyD, y ellos decían que era importante que la sanidad y la educación y otras esferas volviesen a gestión estatal, gestión centralizada, y claro, el argumento era, porque es que no se puede permitir que haya estos ajustes, que una comunidad autónoma gaste tanto y otra gaste tanto. Pero claro, yo me parece un argumento un poco absurdo, por lo que a mí digo, pero digo, yo por ejemplo en Asturias hay mucha gente, como mi abuelo, que fueron mineros. Entonces son gente que a una determinada edad tienen discapacidades pulmonares. Entonces claro, yo entiendo que esa gente, el gasto sanitario en Asturias no es posible que sea más que por ejemplo otra comunidad donde la gente no tenga trabajos tan consuman tanto, ¿no?
que haya, no sé, que haya una gestión descentralizada, más allá de que luego se utilice esa descentralización para privatizar, para... bueno, eso ya, que eso que ha salido al final, pero a mí eso me parece una buena idea. Yo lo argumentaba así, y entonces estuve buscando los datos esos, digo, a ver cuál es la diferencia, porque no lo sabía. O sea, claro, vi que había una noticia, creo que era de los botes, que había una diferencia de porcentaje, pero me parece interesante los datos, pero claro, yo entiendo ese argumento si el Estado dice, no, es que todos tienen que gastarse 2 millones de euros en sanidad. Pero eso no es razonable, ¿no? Es decir, yo no sé tampoco si el argumento de estos partidos va por ahí o no. Como lo pregunto como partido, ¿no? Pero bueno, en ese contexto... O sea, es interesante porque hay que explicarlo. Vamos a ver, yo lo he puesto lo primero como un indicador de que no todas las comunidades dedican a sus ciudadanos las cantidades razonables. Para empezar, estamos en gastos muy mínimos, por debajo de la media europea, etc. Podemos decir que la media europea no nos vale para compararnos. Bueno, si hay que tener algo, no podemos comparar peras con manzanas, sino todas las manzanas. Nuestra manzana es muy pequeña, ¿no? Lleva razón en dos cosas, es decir, más allá que las diferencias, si las hubiera, habría que justificarlas por una planificación de la política sanitaria conocida y que se pudiera decir, es que hemos hecho esta planificación en este lugar, ha costado esto, pero esto es el resultado en salud. Pues muy bien, a lo mejor es verdad. Por ejemplo, los extremeños han tenido una dedicación a atención primaria porque aquello era, pues estaba mal, y han dedicado a atención primaria más que ninguna comunidad en una serie de años. Pero ahí están los resultados. Bueno, pues vale. En líneas generales, tanta diferencia que es casi de un tercio, ¿no? Es muy grande y desde luego nadie la justifica, ¿eh? Pero la segunda cosa que lleva razón, a mí también me parece que la descentralización per se tiene que ser buena si defiendo que un servicio público tiene que participar la gente. ¿Qué es un servicio público? La atención, en este caso, la atención a la salud de esta población. ¿Cómo la población no tiene que decir nada? Es que la población es necesaria para que yo planifique. ¿Cómo percibe usted su salud? ¿Cómo el seminero? Y entonces, con esos datos, digamos, pasados por un filtro de expertos, de planificadores, de saludistas y demás, hacer las prioridades de lo que yo voy a desarrollar en la atención sanitaria. Es decir, es necesario, y además es que se habla de participación en cualquier documento y no de manera simbólica, no, para saber las expectativas de las personas y de cómo están sintiendo la salud y la atención que perciben. Así que descentralizar es bueno. Que se haya cogido por la vía de que así atomizo y facilito externalizar ciertos servicios, bueno, esto ha sido un problema que habría que evitar, pero per se la descentralización, bien, tiene que tener las peculiaridades de su población, la atención sanitaria y ya está, ¿no? Entonces, las diferencias, esto que tú buscabas se encuentra difícilmente, pero sin meteros en la web, eso sí que creo que lo ponéis, si no, lo voy a poner muy pronto, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que hacemos estos trabajos que los podía hacer el Ministerio, pero no se quiere mojar en mostrar que así está el Estado. Que así está el Estado. Y es que el dinero que se entrega a las comunidades no va para sanidad ni para educación, se entrega un monto. Y de ahí que cada comunidad pueda entregar, o sea, invertir en sanidad lo que quiera, que eso es otro. De ahí esa justicia social. No de que unas pueden necesitar, claro, efectivamente, y puede ser prioritario solo erradicación de las neumoconiosis, silicosis y demás en Asturias. Vale, existirlo lo puede ser. Y eso llevará a una cantidad que el andaluz de Almería no lo necesite. Vale. Pero no. Es que se entrega con un monto y luego la señora Aguirre emplea un porcentaje ínfimo y otros mayor, y así va. Pero tiene su razón de ser y yo defiendo la participación. Un sistema sanitario tendrá que estar abocado con el paso del tiempo y si no lo destroza
a la participación de la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Dónde empleamos el dinero? No lo tiene que decir el señor Rajoy, quiere decir que no hay dinero. Sí, yo no quiero carreteras, quiero tren y más para sanidad. Lo tiene que decir la población. Y lo tenemos que terminar gestionando. No hay una memoria en este país que diga dónde se ha empleado. Al cabo de mis años, estudiar esto en política sanitaria es dificilísimo porque no están los datos. No, faltan muchos, sí hay, quiero decir, algo hay, pero falta. ¿La ley de transparencia incluye algo en ese sentido? No sé si... Pues hay una estima, no sé. Tampoco la digo, Pero sí que sé que sin la ley de transparencia tienen obligación. En Madrid se ha estado publicando cosas de política sanitaria cuando ha habido un llamamiento de la OMS, perdón, de la Unión Europea, porque es que venían en Eurostat agujeros de las regiones. Claro, son además 17 a saber el presupuesto. Y sé que han sido amonestados por no tener los datos del Estado español. O sea que sin ley de transparencia había obligación. Un poco en relación con lo que ha dicho, que está en el debate público, o sea, UPyD está en el corazón de su programa y también el PP, es decir, lo dijo Mariano Rajoy en su debate de investidura, está el tema territorial, ¿no? Un modelo, un cambio territorial navegado, bastante explícito en algunos casos. Pero lo que nos toca en la sanidad, esas comunidades que digamos que atesoran mayor gasto en sanidad, de alguna manera está justificado cualitativamente, se puede ver en un mejor catálogo, en mejores catálogos de prestaciones sanitarias, en un uso más eficiente, con listas de espera, lo que sea, lo que mencionabas en Extremadura, con la atención a un sector de la atención primaria, o eso, digamos, esa relación cualitativa no se puede ver. Porque es que lo que está claro es que, más allá de todo eso, con el pim pam pum que hay ahora, pues alguien también quiere cambiar el modelo territorial, pero hay ciertas cosas que la amenaza no dio, ¿no? Como las está señalado, la sanidad, la educación y la justicia, me parece que decirlo. No tenemos datos para poder decir, es más, tenemos todos los contrarios. O sea, el país, por ejemplo, el País Vasco, que es uno de los que más invierte, contando con Navarra, invierte anual y tal, y más, y tiene muy buena atención primaria, por ejemplo, cosa que en el País Vasco no se implantó de igual manera y tal. Eso no quiere decir que sea, bueno, ese nombre que nos hemos estado viendo antes, de que sea excelente o satisfecha frente al SER. O sea, Servicio Vasco de Salud y Servicio Manante. No hay esa diferencia. Tendríamos que estar calculando, o sea, tenemos que aproximar la comparación. Y eso tendríamos que decir, el Hospital de Cruces, ¿qué servicio del Hospital de Cruces? ¿Qué servicio del Hospital de La Paz? Y comparar, o sea, hay que afinar mucho más. Eso no lo da la cuantía del dinero, grosso modo, de ese indicador. No lo da, con eso no lo da la jueza. O sea, aquí quien más se gana no tiene una mejor atención sanitaria de manera neta, que puedas decir, mira cómo se les trata ahí. No, hay peculiaridades, En Madrid hay una lista de espera tremenda, sí, pero no las hemos comparado con la del País Vasco. ¿Por qué? Porque no he vivido. ¿Hay alguna autonomía con salud bucodental incluida, no la revisión, sino Toda. Pero en Europa hay países que no están, ¿no? Pues que no está. En Reino Unido incluso se paga. Lo que pasa que tiene, bueno, la preventiva, extracción, obturaciones en los por debajo de 18 años, o sea, en los jóvenes, y operaciones. O sea, ¿Por qué quedó eso fuera de la salud? Porque es increíble, ¿no? pues yo creo que esas cosas vienen, casi son históricas y vienen de lejos. No eran médicos al principio y se quedó
posiblemente no los conozcamos, pero quizás sea histórica, no lo sé, porque desde luego está generalizado. Casi ningún seguro lo cubre en lo que ahora dice el paquete mínimo, es decir, en la generalidad, solo si se tienen seguros suplementarios. Sí, bueno, yo quería agradecerte tu presentación porque es un tema que sí que conocía de que había oído hablar, pero me faltaba la capacidad, bueno, pues así son presentaciones estructuradas y también las pues, bibliografía o lo que podría mirar más. Y yo lo que quería era comentar un poco, también es una experiencia vivencial, ¿no? Yo he estado viviendo 5 años en Suecia y ahí el sistema sanitario es muy bueno y lo que yo veía era que se dejaba completamente en manos del Estado y, por ejemplo, las relaciones sociales o los cuidados entre personales que se desatendían. Se consideraba que era una relación, que era una responsabilidad del Estado, pero y bueno, incluso hasta el extremo de enfermedades, no ir a ver amigos enfermos por si te contagian la gente, ¿no? O sea, es un poco... Y entonces eso me planteo que a la hora de cambiar el sistema sanitario, pensar en un sistema sanitario, creo que lo vas a comentar al final, tenemos que pensar qué queremos hacer o cómo queremos hacerlo, porque parece no muy polarizado, o está en manos de las familias, a lo mejor más como en España, los cuidados, o en manos del Estado, que a lo mejor tenemos que mirar otros modelos alternativos o basados en redes, o sea, que a mí me da un poco de miedo, me encanta la presentación, pero me da un poco de miedo decir, no, el Estado que sea el responsable del bienestar. Sí, sé que no es lo que tú defiendes, ¿vale? Pero que ponemos a Suecia o a los países nórdicos como un modelo que lo son en muchos aspectos, pero por ejemplo los permisos de maternidad de un año, prorrogables hasta año y medio, de verdad que son maravillosos, pero al final la madre se come con patatas al niño 6 meses y el padre se come con patatas al niño 6 meses. O sea, ellos solos. O con gente o padres o cuidadores igual, pero les limita mucho su relación. No, pues, vamos, muy bien que lo comentes porque, vamos a ver, he querido, o sea, abogo por un servicio universal público y nada estatalista, nada. Lo que pasa que, claro, al hablar uno es impuestos generales, y entonces, claro, ¿quién recauda impuestos generales? El Estado. ¿Y deriva del Estado? No, digamos, ahí lo dejo. No, llevas toda la razón. Y además es que, aunque lo haya sido, no creo que lo va a ser en el futuro. O sea, que muy bien apuntado. No he hablado nada de cuidados porque además de que amiga y compañera, hablar de cuidados, eso tiene que ser redes conectadas. Yo solo he puesto sistema sanitario. Debieran de ser redes conectadas, por supuesto. Claro. No, pero llevas toda la razón. Bueno, a mí nada más es que me gustaría hacer una reflexión, pero antes quería preguntarte algo, estamos hablando de lo mismo. Cuando dicen gasto público en sanidad, es que, no sé si los diferentes países, pero yo entiendo, es que siempre me costaba con este tema, porque gasto público entra infraestructura, ¿no? Hospitales, pero también ambulancias, y luego también entra el personal, los médicos, y también entran las medicinas. Estamos avanzando. Bueno, es que con este tema, a mí me parece muy difícil analizarlo a partir del presupuesto. Y te quiero hacer un par de reflexiones. Y es que a mí me tocó en México, en Guadalajara, donde estoy trabajando con un tema de presupuestos, y es que de repente para el tema de salud resulta que la comunicación, que es el tema preventivo, no está en el presupuesto de salud, sino está en el presupuesto de comunicación social. Luego, hacer hospitales no está en el presupuesto de salud, está en el presupuesto de obra pública, ¿no? Y de repente las ambulancias no las compra, no se compran en el presupuesto de salud, sino están en el de bienes nuevos. Entonces, esto solo para decir que a veces me parece que es muy difícil medir los recortes y decir que otro
otra comunidad está invirtiendo más o menos en base al presupuesto, porque es que hay niveles, o sea, y a partir de eso te quería preguntar si tienes de esa información que creo que sí nos puede dar luz, cuánto de ese dinero se gasta en medicinas y cuántas medicinas son genéricas o ¿no? Que ahí ya tengo estas cuestiones siempre, que es el tema y que me meten presupuestos. Bueno, los presupuestos no te lo digan, pero me vas a permitir. Vamos a ver, ¿por qué los podemos comparar? Pues de eso se encarga. Quiero decir, es cierto que en algunos países no todo viene con el titular presupuesto público para sanidad, efectivamente. Pero esos presupuestos, me parece que he sacado 2 o 3, bien, de estadísticas de la OMS que homogeneiza esos datos. Entonces, lo cogerá del presupuesto general del Estado del territorio español y cogerá lo que viene con una catalogación. Pero desde luego, hay varios países, como tú dices, que la infraestructura está en obra pública. Lo habrá hecho, porque esos datos son mundiales de la OMS. Estadísticas 2011, OMS. Y lo tenéis. Entonces, esos datos están homogenizados. Porque es muy importante lo que, por ejemplo, esa diferencia que lo he hecho, cómo va subiendo, aunque ya no tanto, el gasto total en sanidad, tiene que meter todos los seguros, tiene que meter lo que la población, con encuestas, le dice que abona, por ejemplo, al dentista. Nosotros sabemos lo que ya un tercio, el 30%, es de gasto privado. ¿Dónde viene? ¿Cómo sale? Las encuestas del INE que recogen cuál es la aportación ciudadana. Y eso lo hemos homogeneizado porque son datos de la OMS. Pero seguro, habrá algún error, pero para poderlo contar, claro, pues si no, no lo podría poner. Desde el punto de vista económico, como actividad privada, a muchos profesionales les interesaría que el estado de salud fuera cada vez peor, porque habría más negocio, ¿no? Y como curiosidad, los colegios de médicos, ¿en qué lado están? ¿Y cuál sería, digamos, cuál es su peso? Por un lado está la política, por otro lado está la ciudadanía, desde el punto de vista de dónde está posiblemente la decisión, pero como profesionales y como organización, los colegios, ¿a qué fueron? ¿Dónde podrían estar? No sé si hay algo. Sí, hay mucho. El primer informe, me parece que les puse, que eran el informe Black, el primero del año 80, lo hizo el Colegio de Médicos británico. O era un prestigioso médico y le apoyó el Colegio de Médicos británico. Aquí hay de todo. Hombre, también se opusieron a la reforma del modelo inglés de la Organización Inglesa de Médicos. Es decir, y de hecho de ahí deriva que todo su gran servicio de salud británico, los médicos de atención primaria no fueran funcionarios. De ese rifirrafe ganaron y eran liberales. O sea, que pues, en general me imagino que podríamos decir que han sido profesionales que quizá en cuestión de porcentajes pues, suelen ser conservadores, profesionales de unas rentas media alta, podríamos decir eso por oportunidades generales. Pero yo creo que hay que destacar, te da mucho, pienso yo, la toma de conciencia continua con la salud de la población, con los ciudadanos. Yo creo que también tienen un rasgo de realismo que a veces pues, grandes profesionales han sido de izquierda.